Tenemos aquí a Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Muchos temas con él. Domingo, buenos días. Buenos días. Bueno. Bienvenido, Domingo. Bueno, aquí reciben a uno bien ya. Sí, ya le dieron que café, chocolate. Chocolate. El chocolate aquí ha sustituido al café. Yo creo que uno se inscribe en el chocolate cuando viene Usted acá. siempre será un visitante distinguido. Y no le dieron un pancito ahí. Mira, el chocolate con pan es casi... Yo recuerdo cuando tú eras dirigente de la FED, en el comedor universitario, en la tarde hacían su chocolatico con pan. Con pan. Le poníamos 2 panes en un platico y un chocolate y funcionaba bien. No, pero lo bueno era el mediodía, que era un locrio y un guineo maduro. No, pero ese es locrio de arenque. arenque. Los estudiantes de la UAS olíamos arenque. Ahora el arenque se ha vuelto un producto de rico. Es una delicatessen. Es una delicatessen. No todo el mundo puede comer arenque. ¿Cómo se llama el que era el asunto ese estudiantil? De bienestar estudiantil. Sí, ¿cómo se llama? Que estaba Juan López. Juan López me dio una cosita para el comedor económico. Sí, Juan López. Una tarjeta. Una tarjeta. Yo vivía feliz. Juan López. Sí. Esa beca de estudio y trabajo y la beca para el comedor le resolvía muchos problemas a los estudiantes que venían del interior. En las inscripciones y le facilitaba la materia. Habían unos dirigentes de antaño que tenían su carnet fijo y lo prestaban. Hacían truco. Entonces, ¿quién dirigió mucho ese bienestar de Don Bosco Guerrero? Sí, Don Bosco fue parte. Y después Juan López lo sustituyó por muchos años. Juan López fue icónico en esa dirección. Domingo, vamos a entrar en materia. Mire, nosotros queremos saber qué ha pasado con la corriente renovadora del PLD que planteó eso último, de que debe renunciar el presidente o apartarse. Mire, un grupo de dirigentes, que no es una corriente renovadora, fue una rueda de prensa que dimos para manifestar a través de un documento 3 puntos fundamentales para que sean parte del debate del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que decíamos el primer punto era respaldar al presidente que él mismo había propuesto en una reunión del comité político, que dejaría, tanto él como el secretario general darían paso para que otros dirigentes del partido pudieran asumir estas 2 funciones. Pero visto desde este punto de vista, realmente el líder en el PLD es Danilo Medina. Sí. Ahora, nosotros vemos en el PRM, para poner un ejemplo, Paliza y Carolina desempeñan las funciones de presidente y secretario general. ¿Quiénes son los líderes de ese partido? Hipólito y Luis. Y Luis. Es decir, el hecho de que tú coloques una persona para que ejerza esa función no va a quitar quién es el líder del partido. Sobre todo porque el referente del PLD, con su gobierno y con su trayectoria, es el presidente Medina. Eso no está en discusión. Puede dársele 1000 interpretaciones que se le quiera a eso. Ahora, el PLD, mira, lo más difícil es reconstruirse. Cuando alguien ha sido campeón en un deporte y pierde un par de torneos, y si es boxeo, un par de peleas, volver otra vez a tomar el swing es una tarea difícil. Es más fácil apartarse, iniciar y regresar. Entonces, el PLD tiene que buscar la manera de cómo reencontrarse y cómo volver a reconectar con la sociedad dominicana. Nosotros vivimos, quizá la experiencia que lo vivió nuestra generación del PLD, es la experiencia del 94. Veníamos de un 90 en el que estuvimos compitiendo en la presidencia, que fue una elección muy debatida, etcétera. Volvimos a las elecciones del 94 y tuvimos un quiebre de pasar de un 34 a pasar a un 13% que sacamos en esas elecciones. Ahora nosotros venimos de 2 elecciones continuas donde el PLD ha ido a la baja. No ha sido lo tradicional del PLD, quiebre, subida, etcétera. Entonces, este es un buen momento para el PLD replanteárselo, porque además el escenario político no es similar al del 94, porque el 94 era un PLD unido. Ahora nosotros tenemos un PLD que se ha dividido, que hay 2 fuerzas que han surgido de la historia del PLD,
porque tanto, cuando uno dice los gobiernos del PLD, está hablando de Leonel y de Danilo. Claro. Entonces, eso es una realidad que la gente, digamos, en la población lo mira, lo ve. La gente no tiene esas distinciones tan claras en términos partidarios como tenemos los militantes. Y yo, de alguna manera, viendo el comportamiento que tiene la democracia en sentido general y los partidos, yo digo que no tenemos otro camino que formar un frente opositor. Pero no electoral, sino un frente opositor para tener una agenda país. Que las elecciones serán también parte de esa agenda en un organigrama institucional que nos permita, como hizo el Frente Chileno, que en un momento le toque a un partido, en otro momento le toque a otro partido, dependiendo de cuáles sean las figuras que trasciendan más desde el punto de vista electoral en un momento dado. ¿Qué es lo que establecen los estatutos del PLD? Como por ejemplo, en el caso de Danilo Medina, él dice que no va, Charlie dice que no va, pero si alguien lo propone, no, si alguien la asamblea lo puede acoger. Lo puede acoger. Ya es que de alguna manera esta es una decisión que está en manos de Danilo. Nadie puede competir con Danilo hoy en el PLD. Danilo tiene una mayoría muy amplia en el PLD. Depende de él. No fue que, de hecho, que a alguien se le viera que se generaba una oportunidad de que hubiera otra persona diferente, fue porque él mismo lo manifestó en una reunión de que él no iría. Lo había dicho cuando asumió por primera vez la presidencia del partido y lo dijo ahora. Fue simplemente en ese contexto que esto se generó. Domingo, 2 preguntas. ¿Por qué en vez de usted hacer esa rueda de prensa ya, eso manifestado no lo hacen en el Congreso? Y la otra es que si alguien ha sacado la cabeza aspirando a presidente del partido. Mira, te voy a contestar por la segunda. Todo el que quiera aspirar, que no serán muchos, serán 2 o 3, lo que probablemente reúnan esas condiciones de poder asumir ese error en el partido, lo han hecho muy sujeto a esperar cuál es la decisión final del presidente. Que un grupo de dirigentes del partido, cuando él dijo que no iría, salió a recoger firmas. Es decir, no es que esto, porque ya el debate político no se da solo en el seno de los mecanismos institucionales, toman las decisiones finales. Fíjate que hoy, y le puede pasar a este gobierno de Luis, que tiene una amplia mayoría congresional, que ganó con un 50 y pico %, independientemente de nuestras objeciones, de las tensiones, pero ya los gobiernos en el mundo se tienen que legitimar día a día. Antes, tú tenías una primera plana que era, digamos, la noticia principal, y esa primera plana permanecía un mes. Ese acontecimiento que ocurrió en el área médica, ahora una cosa ocurre en la mañana, otra al mediodía, y en la noche puede que la noticia de la primera plana ya no tenga ningún valor porque otro hecho lo sustituyó. Ya hoy todo es muy voluble. Entonces, un partido tiene que ser muy flexible y capaz de poder capturar esta dinámica que se le presenta como un desafío para poder hacer el reto. Entonces, nosotros tenemos que escuchar toda la dinámica que se pueda dar alrededor de toma de decisiones, porque el PLD inclusive tiene un documento que lo ha abierto para saber por qué perdió. Y de los temas esenciales que nosotros planteamos, que es un tema que hay que discutirlo a profundidad en el PLD, el tema de la corrupción. Porque el tema de la corrupción, nosotros hemos dejado que nos lo indilguen en el PLD, pero nosotros miramos que tú miras todos los expedientes de acusación y ahí no hay un 1% de PLDistas, y de los expedientes más graves que hay, como por ejemplo el Calamar. ¿Y quién conoce a Mimilo en el PLD? ¿Y Ángel Loco es del PLD? No. Entonces, los expedientes más graves de ahí no tienen que ver con PLDistas. Entonces, eso es entramado. ¿Por qué nosotros tenemos que asumir eso como una cosa que ocurrió en el PLD? Y todo el que acepte, que entregue dinero, que aceptando actos de corrupción tiene que ser votado isofactamente del PLD. Domínguez Brito es un buen candidato a la presidencia del Yo PLD. no te quiero poner nombre porque tienen que surgir de parte de ellos, pero de que tiene buen perfil. Buen perfil para, como otros que puedan surgir. Jaime David nunca le ha pasado eso por la cabeza. Puede ser, Jaime David es otro perfil que está ahí colocado. ¿Y doña Alejandrina? Creo que ya doña Alejandrina tiene que asumir otras funciones, pues ya su edad ya le demanda asumir otro rol diferente. ¿Y Margarita? Puede asumirlo. Margarita también es otro perfil. Fíjate que tú has colocado 3 perfiles que pudieran eventualmente
asumir ese reto. Pero mira, si nosotros nos sometemos a un debate, porque nos atrevemos a tomar la palabra del presidente para convertirlo en un debate público, pues pasa sin pena ni gloria este proceso que es tan importante en la toma de decisión. Este Congreso tiene 3 elementos fundamentales: la discusión de saber la causa por la que perdimos en un análisis crítico de nosotros, que también abarca hacer estudios de focus group, de encuestas, etcétera, para tener claro ese horizonte. Un tema de reinventarnos organizacionalmente y el tema de elección de las autoridades, que son los temas principales. Yo, por ejemplo, he visto con este debate de las objeciones que ponen, porque yo vengo de una experiencia en la que me asumí el reto en la plaza principal de la candidatura del partido, con la conciencia plena que el PLD no estaba en su momento aquí en la capital, porque el tema es que discutiéramos la alianza, pero nosotros teníamos las encuestas de los números que el PLD marcaba y de lo que marcaba en la circunscripción 1. El PLD se quedó sin diputado en la circunscripción 2 por primera vez. Sacamos un diputado en la 1 y un diputado en la 3, donde nosotros sacábamos 4 de los 7 regularmente, aquí sacábamos 3. Pues esa es una realidad que la vivimos en la principal plaza política, que venía desde antes de una discusión de la conexión con la clase media. Pero ahora vienen unos temas que son esenciales, que han estado presentes y que el PLD dio su respuesta. El tema eléctrico, por ejemplo, ese déficit eléctrico creciendo, energía más cara, más apagones, y el gobierno no tiene respuesta. El gobierno viene a algunos esquemas, está planteando algunos esquemas que ya experimentaron y fracasaron. Pero ahí el PLD inició un camino exitoso en materia de reducir el déficit eléctrico que está ahí. Pero ¿cómo lo va a reivindicar? ¿Cómo vamos a competir como oposición? Porque esto ya no es un tema del PLD, el tema eléctrico, es un tema país. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de juntarnos con las diferentes fuerzas políticas opositoras en temas. Ese es un tema que nos debe unir a todos para decirle al gobierno: mira, este es el camino de la solución. Aquí se firmó un pacto eléctrico, pero usted colocó en la distribuidora a un partido político que la dirigiera, no a un técnico, a un político, presidente de un partido. Y vamos a analizar los resultados que ha tenido ahí, que son un fracaso total. ¿Cómo el país tiene que pagar el que le paguen políticamente a alguien en detrimento del país? Entonces, el PLD, la oposición tiene que tener autoridad para marcar los puntos de la I. Ahora, que el presidente quiera hacer lo que quiera hacer, que lo haga, porque va a tener una consecuencia. Si la gente ve con firmeza y fortaleza a una oposición defendiendo los intereses del país. Domingo, el PLD, el sistema de partido político, la política, de repente nosotros tenemos una situación en el sistema de partido político inusual. Cuando decimos inusual es que no se repite de la misma manera que en otras veces. Tú tienes un PRD que se fue desgastando en el tiempo, hasta tal punto. Anoche le reflexionaba yo a alguien que el timing, el mejor momento tal vez de retirarse del partido y ceder el paso hacia otra figura por parte de Miguel Vargas fue cuando había terminado de ejecutar la mejor gerencia, el mejor trabajo al frente de la Cancillería, de las relaciones exteriores del país, en toda la historia del país. En toda la historia del país. Era un momento brillante para haberse retirado del partido. Y cualquiera dice, ¿cómo del partido? Sí, del partido, porque iba a salir con lauros en todos los sentidos. Y el PRD terminó peor todavía en este proceso. Lo mismo sucedió con el Partido Reformista. A lo mejor el momento era cuando Balaguer desapareció, que era el momento de ellos haber recompuesto el partido y haber hecho otro trabajo o haberse sumado a otro partido, unificado con otro partido, y eso le hubiese permitido tal vez adelantar más. El PLD dividido se ha convertido en 2 organizaciones que son las únicas organizaciones principales de oposición. Esa es la realidad que tenemos ahí.
Pero tenemos un partido en el gobierno que quiere disolver al PLD. Disolverlo. Que está haciendo lo mismo que hizo el PLD con otro, lo mismo que hizo el Reformista con otro, o sea, lo mismo que ha sucedido en la historia del país. Pero en este caso le ha tocado al PLD, después de tanto éxito, porque el PLD ha sido el partido más exitoso de toda la historia del sistema político partidario. Si entendemos por éxito las veces que ha estado en el poder y que ha triunfado de cara al poder. Domingo, tú que eres una figura icónica, de las principales figuras del sistema político, no del PLD, del sistema político. Porque aquí hay 50 o 75 figuras que son figuras del sistema político, que tienen aval, que tienen seguidores, que tienen nombradía, que uno respeta en términos de figura política. ¿Por qué no se defienden frente a lo que está pasando? ¿Y tú crees que realmente tiene posibilidad de recomponerse el PLD después de haber estado colocado en términos de votación en la posición que ha sido colocado y teniendo de frente no al PRM, sino al otro lado de la oposición, a la Fuerza del Pueblo, que tiene un vínculo transversal con la militancia y la dirigencia del propio PLD? Porque el reto no es solamente que lo quiera hundir el PRM, es que tiene un vínculo transversal con la Fuerza del Pueblo. Y nosotros sabemos lo que sucede ahí. ¿Tú crees que tiene posibilidad real con ese cuadro el PLD de reponerse? Mira, Salvador, tú has planteado el tema medular del desafío que tiene el PLD. Fíjate que el propio presidente del partido dijo que el que quedaba en tercero corría el riesgo de extinguirse, precisamente basado en la historia política dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que yo planteo, lo que yo he estado viendo. Yo digo, aquí hemos jugado siempre a que fuerzas que tienen el mismo mercado electoral, el mismo tipo de militancia, una pueda hacerse predominante y absorber la otra. Pero el PLD tiene una cultura institucional, el PLD propio, que vale la pena preservar para el desarrollo del país. Pero corre el riesgo de que si se hace irrelevante desde el punto de vista de la conquista del poder, porque los electores en este país, a la militancia masiva está dada por tu posibilidad de llegar al poder. Desde que tú no tienes esa posibilidad, te abandonan. Se queda una militancia muy básica que se va desgastando en el tiempo. El PRD, el Partido Reformista, son ejemplos de eso. Ahora, eso es lo que le conviene a los partidos políticos en un momento en que hay una crisis de la democracia a nivel global. No. ¿Hay alguna fórmula que ayude a enfrentar ese reto que no sea la manera tradicional de que nosotros creemos que lo podemos superar desde adentro del partido, yéndonos a pelear por ese mercado electoral? Esa puede ser una opción, que hay algunos que lo plantean, pero hay otra opción diferente a esa, que sin tenernos que ir a enfrentar, como tenemos obligado que reencontrarnos, porque electoralmente aquí nadie gana solo, necesita un frente. Y si, por ejemplo, el PLD se fue aislando hasta que en estas últimas elecciones fuimos solos, tuvimos un frente de acuerdo en las municipales y congresionales, pero en las presidenciales fuimos en una sola boleta, cuando la tradición era ir en una alianza, una coalición más amplia. Hay modelos como el chileno y como el uruguayo. ¿Qué es lo que hizo Chile? Bueno, partidos con una misma tradición política, pero siempre tú sabes que hasta en los mismos partidos se forman los grupos, la corriente. Pues vamos a crear un frente que discuta en el momento electoral, se vaya a un balotaje, se vaya a una elección y se coja la gente, la población, así como se hacen las primarias abiertas, escoja quién va a ser el candidato del frente. Y ya no hay esa discusión. El que quedó en primer lugar, candidato presidencial. Segundo, candidato vicepresidencial de la fórmula. Y buscan una manera de entenderse. ¿Por qué? Porque es la manera de no gastar los recursos que se tienen, ni el tiempo, para poder tener una alianza ganadora. Y mañana, por ejemplo, en el frente, una vez le tocó
a uno del partido le tocó ser ahora el candidato, en otra le toca al otro. Es difícil entenderlo y ese es el tema del desafío que tiene el PLD, de entenderlo de ser un partido como lo tuvo el Partido Reformista o el PRD, en el sentido de que, bueno, nosotros éramos la fuerza predominante, ahora tenemos que aceptar, ajustarnos a un sistema en el que tenemos que intercambiar, tenemos una autonomía propia como partido por un lado, por el otro tenemos que entender que tenemos que compartir el liderazgo y la posibilidad de quién va a ser el candidato con otra fuerza que son parte de la coalición. Ese es mi planteamiento para afrontar el reto que tenemos, porque el mismo presidente lo dijo, porque el otro, bien, podemos decir, vámonos de manera independiente y vamos a enfrentarnos a la fuerza del pueblo por ver quién va a ser la fuerza opositora determinante. Si perdemos esa batalla en una nueva elección con votaciones menores a las que tenemos, entonces claramente nosotros marcamos nuestra extinción partidaria. Por lo contrario, si nos vamos al frente, creamos la posibilidad de regresar, que el PLD en una de esas rondas o en las próximas elecciones sea capaz de coger mejor candidato que conecte con la población, porque es una votación que se hace abierta y es la población la que escoge quién quiere que sea el candidato presidencial del frente, que es una cosa que perfectamente es un tema que hay que discutirlo, que hay que reencontrarle una fórmula, porque además, con un gobierno que tiene 2/3 partes en el Congreso, con una oposición que ahora se dedique a combatirse entre sí misma, usted le está dando toda la ganancia de causa al gobierno. Por el contrario, si la oposición se entiende temprano, si la oposición mira claramente que el futuro es tener un frente opositor para dar los retos que tiene el país, para dar los retos electorales, toda la militancia de todo este frente sabe que esa es una coalición con oportunidades de ganar las próximas elecciones, porque al PRM le vienen días de división. No el PRM ya alrededor de Luis, es un PRM con 8 candidatos y con más candidatos. Entonces, una oposición que marche hacia la unidad frente a un gobierno, partido de gobierno que marche hacia la división, no abre claramente una oportunidad de ganar las próximas elecciones. Domingo, la primera.